madrugada. Amén. Gloria le doy a Él. Si Él me la cambió, ¿qué tengo que hacer yo? La otra puede ser mucho mejor que yo, mire, pero el Eterno quiere darnos a nosotros esta maravillosa palabra hoy. Y yo no puedo decir nada porque es que lo que el Eterno hace, lo hace perfecto. Amén. Gloria le damos a Él, porque Él es el único que Él se la merece toda. Amén, queridos hermanos y amigos. Y hoy he titulado esta prédica: reconozcamos en nuestro ser los errores que cometemos. Amén. Escucharon muy claramente el título de esta enseñanza, de esta prédica, de esta hora. Reconozcamos en nuestro ser los errores que cometemos. Amén. Gloria le doy al que vive. Abramos nuestra escritura ahí en el libro de Santiago 1:13. Santiago 1:13, que a la letra nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Eterno, porque el Eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Ni él tienta a nadie. Voy a leerles el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Voy a leerles el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Vea, queridos hermanos. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Amén, amén. Mire lo que nos dice aquí el versículo 14, que aquí hay algo muy importante. Mire lo que nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Le digo algo, mis hermanos, para ya dar inicio a esta maravillosa enseñanza de esta hora. Amén. La concupiscencia está en cada uno de nosotros. Sean creyentes, no seamos... hay unos que son creyentes, otros que son cristianos, otros que son evangélicos, otros que son monoteístas, otros que son judíos, otros que son... de toda clase de personas, nosotros tenemos esta concupiscencia. Y la concupiscencia, obvio, que si uno la lleva al pensamiento humano, nos vamos a equivocar. Nos equivocaremos cada día y todo el tiempo que nosotros obviamente pensemos en eso, y automáticamente eso da luz al pecado y a la muerte. Entonces, nosotros, como ya tenemos eso muy claro, de que en cada uno de nosotros hay concupiscencia, queridos hermanos y amigos, la palabra concupiscencia significa sentir deseos no gratos al Eterno. No gratos al Eterno, ¿sí? O en especial deseo sexual o desordenados, ¿sí? Eso aquí casi la gran mayoría de nosotros los varones y las mujeres también tienen deseos sexuales, ¿sí? Entonces, esos pensamientos están en nuestra vida. Si nosotros realmente le prestamos atención a todo ese tipo de pensamientos, nosotros nos podemos ir por otro lado, que el Eterno no quiere que nosotros vayamos por ese lado. ¿Sí me hago entender? La concupiscencia en nuestra vida nos ayuda, no nos ayuda, sino que nos hace a nosotros también cometer errores, como pensar mal de una persona que esa persona no ha hecho nada malo. ¿Sí? Eso nos ayuda, eso nos hace la concupiscencia pensar y hacer las cosas, actuar de una manera diferente a la que el Eterno quiere que actúe usted y que actúe yo. ¿Sí? La concupiscencia
Hoy en día, todo el mundo la tiene. Pero nosotros que tenemos del eterno y sabio Yeshua, y nosotros obviamente estamos tratando aquí al máximo de obedecer lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo ese tipo de pensamientos que nosotros tenemos que son malos? Nosotros obviamente los vamos a desechar, ¿cierto? Y no vamos a dar a luz ¿a qué? Al pecado, como nos dice las Escrituras. La concupiscencia en David le jugó una mala pasada. También le jugó una mala pasada porque él sí consumó ese pensamiento que él tenía, lo llevó al hecho. Y aún hasta la muerte de ese ser que ni siquiera sabía de que David iba a pensar eso. ¿Sí me hago entender? El Eterno permitió. Y ese tipo de acciones que el Eterno permitió, eso nos ayuda a nosotros en este tiempo, nosotros sacar para aprender. Porque el Eterno lo hace y lo hace de una manera perfecta. Ustedes ya saben esa historia de David. Que David llegó y se asomó por la azotea de su edificio o de su torre, ¿sí? Terraza. O la terraza, ¿sí? Pero ¿qué sucedió con David? David llegó y se asomó y miró a la mujer de Urías. Urías, ¿qué se llamaba él, cierto? Urías. ¿Y qué sucedió ahí con David? David, como obviamente miró a esa mujer bonita, hermosa, entonces David llegó y dijo: a este lo voy a mandar y adelante para que lo maten y yo quedarme con esa mujer. David él hizo y deshizo, pero llegó el profeta ante David, y para no alargarles mucho el cuento, voy a decirle lo que el profeta le dijo: ese hombre eres tú. ¿Sí me hago entender? ¿Y David qué hizo? Porque él sabía que había pecado no contra el hombre, no contra el varón, no contra los humanos. ¿Sí me hago entender? A pesar de que cometió un error. Pero él sabía que había pecado es contra el Eterno. Y entonces por esa misma razón David llegó y se postró y cayó y lloró amargamente, nos dice la Escritura. ¿Por qué él lloró amargamente? Porque él sabía lo que él había cometido. Él sabía lo que había hecho. Y David era conforme al corazón ¿de quién? Del Eterno. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros aquí, todos los que estamos, nosotros aquí en esta tierra, estamos expuestos a cometer cualquier error o cualquier clase de pecado, queridos hermanos y amigos. Pero nosotros hoy, que tenemos esta palabra profética, porque es profética esta palabra, nosotros tenemos que obedecer a esta palabra, que esta palabra es espíritu. Vea, porque si nosotros llegamos y hacemos las cosas de otra manera, queridos hermanos y amigos, no va a suceder nada. Va a llegar la muerte. Llega la muerte. Entonces, en nosotros debe de haber todo lo que el Eterno obviamente hoy nos está enseñando. Y si el Eterno nos enseña, nosotros debemos de atesorar esta palabra y colocarla en nuestra vida por práctica y por obra. Amén. Gloria le doy al que vive. Amén, amén. Gloria le doy al que vive. Amén. Porque Él es el único que hace las cosas. Y las hace de una manera, así sea de que el hombre, el varón o la mujer no se esté dando cuenta del tipo de pecado que está cometiendo. ¿Sí? Pero aquí en esta tierra no hay ninguna persona justa, nos dice la palabra.
Porque el Eterno llegó y miró desde los cielos a ver quién había justo para que hiciera esa misma obra que Él la hizo. Que vino aquí a esta tierra, dio su vida y asimismo Él resucitó, porque ni la muerte puede sostenerlo a Él. Pero Él miró desde los cielos de que aquí no había ninguna persona justa. Él se da cuenta porque Él es el Todopoderoso. Él es el Aleph y la Tac, ¿sí? Es el principio y es el fin. Es el Todopoderoso. Por la misma razón, nuestro eterno Yeshua, Él nos está enseñando a nosotros de una manera que nosotros obviamente debemos de tomar esta palabra. Todo aquel que está escuchando, si quiere obedecer al gigante, si quiere obedecer al Espíritu, debe de tomar esta palabra. Porque esta palabra no me pertenece a mí. Esta palabra le pertenece al eterno y sabio Yeshua, nuestro Creador. Y nuestro Creador nos habla a toda la humanidad para que nosotros realmente abramos nuestros oídos, preparemos nuestro entendimiento y nosotros realmente lleguemos y comencemos a hacer de esta palabra viva en nuestra vida. Porque el Eterno lo hace perfecto. Ahorita hay otra cosa. Hay una cosa que yo estoy tratando de comprender en este tiempo. Esto es duro y difícil, pero más no es imposible para cada uno de nosotros. Y como no es imposible para cada uno de nosotros, todos nosotros debemos de someternos a esta misma palabra. En este mundo vemos mucho tipo de personas. Esas personas dan la casualidad que esas personas, usted sin hacerle nada, lo escupen. Usted sin decirle nada, lo hieren. Usted sin decirle nada, le dicen palabras soeces. Pero ya usted y yo, querido hermano y amigo, que tenemos del Eterno, que el Eterno obviamente nos está enseñando, ahí es donde ese molde nos está doliendo. Porque nosotros queremos como responder a ese tipo de personas. Pero el Eterno nos dice, no, la venganza es mía, nos dice el Eterno. Amén. Entonces uno debe de aprender a descansar en el Eterno, que el Eterno Él lo hace. Él lo hace de una manera perfecta que ni usted se da cuenta en qué momento Él lo hizo. Pero lo hizo. Eso es lo que sucede. En este sentido, por esa misma razón el profeta le habló a David. Y no nosotros hoy tenemos la profecía más segura. Hoy tenemos nosotros la profecía más segura, el del maestro Yeshua. Nos dejó en el manual de vida, que son las escrituras, y no lo dejó también en nuestras conciencias. Porque usted y yo, querido hermano o querido amigo, si nosotros vamos a hacer algo malo, seamos que nosotros sepamos algo de la palabra, sepamos algo de las escrituras o sepamos algo de lo que está escrito en la Biblia. Yo sé que nosotros vamos a saber eso. Y las personas obviamente que no conocen de las escrituras como tal, esas personas en sus conciencias, el Señor ya les ha hablado. Y se dan cuenta qué es el camino malo y cuál es lo bueno. Cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Entonces nosotros debe de haber esa obediencia, esa capacidad de uno retener lo que el Eterno nos está enseñando, ¿sí? Retener para nosotros realmente colocarlo por obra. Entonces nosotros debe haber ese tipo
de palabras que el Eterno obviamente nos lo da. La palabra del Eterno nos deja al descubierto. Vea, todos nosotros, aquí donde estamos en esta tierra, nosotros podemos creer que nosotros le estamos escondiendo al Eterno. Podemos creer que nosotros, que si nos vamos para allá, ese sitio oscuro, allá nadie nos va a ver. Nosotros podemos creer que si nosotros no estamos cogiendo algo que no es nuestro, que nadie nos está viendo, supuestamente nosotros pensamos, nadie nos está viendo. Por esa misma razón no lo vamos a coger. Por esa misma razón hacemos tantos tipos de pecados. Pero el Eterno nos dice algo muy sabio y algo muy grande, que todos nosotros debemos de tenerlo en su memoria, en su disco duro, porque al Eterno no se le puede esconder nadie ni nada, ni lo más diminuto que haya aquí en esta tierra. Vea, así sea que se metan o nos metamos nosotros debajo de la tierra o en un socavón, queridos hermanos y amigos, pero allá en ese socavón también está el Eterno. Allá en ese debajo de la tierra también está el Eterno, porque el Eterno nos dice algo en su palabra, que Él lo llena a todo. Amén, amén. Y si lo llena a todo, no hay ningún espaciecito que quede para que uno llegue y se esconda, para que uno llegue y uno cubra su pecado. No hay donde, queridos hermanos y amigos, no hay donde usted pueda ocultar su pecado. No hay donde. Por la misma razón, nosotros estamos aquí al descubierto todos. Todos nosotros estamos al descubierto ante el eterno y sabio Yeshua. El Eterno se da cuenta qué está pensando usted en este momento allá. El Eterno se da cuenta qué estoy pensando yo en este momento. El Eterno se da cuenta de todo. El Eterno sabe qué va a hacer usted cuando salga de aquí. El Eterno se da cuenta qué va a hacer usted cuando ya apague ese celular, ese dispositivo. El Eterno se da cuenta qué voy a hacer yo. El Eterno ya lo sabe todo. Al Eterno no se le puede ocultar es nada, querido hermano y amigo. Así sea que usted esté haciendo las cosas lo más secretas que se pueda. Pero el Eterno allá lo está mirando. Allá lo está mirando. Cuando usted, querido hermano, o usted, querida hermana, está por allá en un motel, o yo, si estoy en un motel con una persona diferente a mi esposa, el Eterno lo está viendo. Así es, amén. ¿Sí? Y el Eterno sabe que usted y yo estamos pecando ahí contra Él. Entonces nosotros debe de despertar mucho más esa conciencia clara, por si uno realmente quiere obtener de esta salvación tan grande. Uno se debe someter a muchas cosas. A pesar de que todo ese tipo de cosas nos parezcan a nosotros, a usted y a mí, nos parezcan difíciles, pero nosotros debemos de seguir, porque en todo lo podemos nosotros en Yeshua, que Él nos fortalece. Amén, amén. Eso nos dice las verdaderas escrituras del Eterno. Entonces nosotros debemos de construir, no debemos de destruir. ¿Sí? Construyamos en nuestra vida. Y ahí vamos a opacar toda esa concupiscencia que hay en nosotros. Esa concupiscencia que en nosotros no puede dar a flote. Porque mire, y lo digo yo aquí, por experiencia, me ha sucedido. Por esa misma razón yo les hablo de esto. Yo a veces que estoy aquí, a veces miro mujeres que pasan. Miro mujeres y bonitas, agradables a mi vista. Pero yo obviamente no debo de llevar toda esa concupiscencia que he pensado al pecado. No lo debo de llevar. No debo hacer las cosas como la hizo David, y es conforme al corazón de él. Entonces nosotros hemos de tratar de moldearnos un poco, mucho mejor que estaba David en ese tiempo, en esa hora, o en esos días, en esos meses. ¿Sí?
Por la misma razón hoy les digo, toda cosa que vamos a hacer nosotros, pidámosle al Eterno si Él realmente quiere. Si el Eterno quiere que hagamos esto, sí o no. Si el Eterno está en mi vida para hacer esto, sí o no. Porque si el Eterno no le está diciendo nada a usted, no vaya a hacer esas cosas. Usted aún puede mirar las cosas como buenas. Pero esas cosas, si el Eterno no le ha hecho que le haga, eso le va a traer perjuicio a su vida y a mi vida. Amén, amén. Entonces, cada uno de nosotros debemos de mirar ahí. Cada uno de ustedes y mi persona debemos de pensar en nuestro propio yo. Debemos de pensar si nosotros realmente estamos tratando de obedecer al Eterno. Vamos a apartarnos del pecado, vamos a apartarnos del mal, vamos a apartarnos de la borrachera, vamos a apartarnos del hurto, vamos a apartarnos de la matanza, vamos a apartarnos de todo ese tipo de pecados. Porque si nosotros no llegamos y apartamos nuestra mentalidad de todo ese tipo de cosas, nos va a suceder algo peor. Porque hasta la muerte nos llega. Vea, hasta la muerte nos llega. Porque es que el Eterno así ya lo ha decretado. Primeramente llegará la muerte espiritual y luego llegará la muerte física, queridos hermanos. Llega. ¿Sí? Y esta condenación que el Eterno ya la tiene, ya está dada para todo aquel que no obedezca lo que dice nuestro maestro Yeshua. Que no obedezca lo que dice nuestro maestro Yeshua. Esas serán las cosas. Ahí pasará. Amén, amén. Entonces, si nosotros obviamente no tenemos nuestros sentidos abiertos, no estamos preparados nosotros ahí donde estamos escuchando esta palabra, si no queremos, pero esta palabra de todas maneras ha sido dada para cada uno de ustedes los oyentes y para cada uno de los que están aquí en este recinto. Esta palabra está dada y esta palabra no es fácil, como yo obviamente les dije, no es fácil. Porque esta palabra trae trae su molde. Trae su molde. Exacto. Y por ese molde le va a doler, le va a dar una... Yo no sé aquí cuántos de los que están aquí o los que están allá, cuántos han tenido un dolor de barriga intenso, que no se puede usted ni tan siquiera ni mover. O cuántos de los que están aquí han tenido un dolor de cabeza intenso. O cuántos de los que están aquí no han tenido un dolor en cualquier parte del cuerpo intenso, que obviamente hasta las lágrimas se las sacan. ¿Me hago entender? Amén. Y yo sé que para uno llegar y moldear su vida duele casi más que esas cosas que les acabé de decir. El alfarero moldea. ¿Sí? El alfarero moldea. Amén. Porque es que el alfarero es el que está moldeando. Es el que está haciendo las cosas de una manera perfecta. No, Paola, vea, usted tiene que moldearse por este lado. Usted tiene que aprender a hacer las cosas de tal manera que yo obviamente le he dicho que sea. De esa manera ella sola en su conciencia, ella debe de mirar la palabra que dice el Eterno si ella quiere esta salvación tan grande. Amén, amén. Si ella quiere esta salvación tan grande, ¿qué le toca hacer a ella? Le toca someterse. Mire que uno a veces, me ha tocado a mí, a veces hay personas como tan difíciles como para uno llegarle. Entonces uno se da cuenta que esa persona lo agrede a uno, verbal o físicamente. Pero uno, ¿qué debe hacer en ese sentido? Uno debe de apartarse y meterlo en oración. Que esa persona, el día de mañana, si no cambia
para bien, esa persona ha resistido a la palabra y se irá al infierno. Pero yo sé algo muy claro que debe tener usted, mi hermano, y yo aquí, es de que si usted mete a una persona en oración, esa persona, yo sé que el Eterno le habla. Le habla. Todos nosotros, las personas obviamente que no se han metido en oraciones y no sepan de este ámbito espiritual, hey, cuidado, mami, está botando las cosas ahí y va a hacer caer la transmisión. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros obviamente no hacemos las cosas de la manera que el Eterno realmente quiere que nosotros las hagamos, entonces no va a suceder nada. ¿Sí? No sucede nada. Porque puede ser de que todos nosotros tengamos nosotros en sus pensamientos en tratar de hacer las cosas bien. Pero si nosotros no colocamos nuestra voluntad, ¿sí me va a entender? Porque también va ahí ligada con la voluntad. Vea. Va ligada con la voluntad. Porque si usted dice, bueno, sí, yo quiero hacer las cosas bien. Sí, Señor, yo quiero obedecerte. Pero si usted no coloca la voluntad, no hay nada. No pasa nada, queridos hermanos. Entonces usted debe de disponerse primeramente y colocar de su voluntad para llegar y hacer esto. Que el Eterno, obviamente, ahí hace las cosas. Y perfectas. Eso es lo que sucede en el Eterno, queridos hermanos y amigos. Entonces, cada uno de nosotros, debemos, es de nosotros, si estamos escuchando esta palabra es poderosísima. Esta palabra yo sé que transforma vidas. Yo sé que esta palabra cambia vidas del mal al bien. ¿Sí me hago entender? Del mal al bien. Porque he mirado yo cualquier cantidad de personas, que esas personas el tiempo atrás han sido personas malas, han sido personas que matan, violan, roban, todo ese tipo de cosas hacen. Pero hoy en día que esas personas se han sometido al Eterno, el Eterno ha comenzado a transformarle su vida. Y ese cambio no se ve. ¿Será que no se ve? Ese cambio se ve a la luz de los ojos nuestros que estamos aquí en la carne. Vean. Y si nosotros obviamente tratamos de hacer la voluntad del Eterno, yo sé de que el Eterno se siente gozoso con nosotros. Se sentirá gozosos con cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros estamos tratando al máximo de hacer la voluntad de Él, así sea de que en su vida, en mi vida, en su vida y en mi vida, queridos hermanos y amigos, pueden haber errores, pero usted no va a seguir persistiendo en esos mismos errores. Porque es que si uno sigue persistiendo en el error, sigue persistiendo en esas cosas malas que no provienen del Eterno, uno obviamente le está diciendo al Eterno, no, 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 no. ¿Sí? Uno debe de persistir en lo que en el Señor realmente nos está enseñando. Uno persiste en ese tipo de cosas a pesar de que llegan muchas personas malas. Aún pueden llegar personas buenas a nuestra vida y esas personas buenas pueden hacer cosas que a uno realmente le incomoda y puede ser que realmente el Eterno no lo quiera de esa manera. Pero el Eterno, si lo está permitiendo, es para moldearle mucho más su vida y mi vida, querido hermano. Entonces nosotros debe haber toda esa obediencia, esa gratitud al Eterno, que esa concupiscencia que hay en cada uno de nosotros no permitamos esa concupiscencia en nuestra vida. No dejemos de que esa concupiscencia esté en nuestra vida. Nosotros podemos ir matándola cada día que vaya pasando.
Podemos ir matándola con cada día de oración. Podemos ir matándola con cada día de leer la palabra. Podemos ir matándola con cada día de ayuno. Podemos ir matándola con cada una de súplicas. Nosotros podemos matar todo ese tipo de cosas que hay en nuestra vida, y lo que llega a nuestra vida podemos matarlo, porque el Señor nos ha dejado a nosotros las armas, queridos hermanos y amigos. Amén, amén. Amén, amén. Y nosotros tenemos esas armas. ¿Por qué razón nosotros no aplicamos todas las armas en nuestra vida? ¿Por qué razón nosotros no nos vestimos con la coraza de justicia? ¿Por qué razón nosotros no nos colocamos el yelmo de la salvación? ¿Sí? Porque Él lo está haciendo, y lo está haciendo de una manera perfecta. Entonces, ahí están, para que nosotros realmente reconozcamos en nuestro ser que tenemos errores, pero esos errores se van a volver inversos. Amén. Esos errores ya no van a ser más errores, sino que van a ser esos metales preciosos. Van a mirarle sus cualidades, y las cualidades no van a ser malas, sino que van a mirar, no, Jennifer tiene una cualidad, y esa cualidad proviene del Eterno, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto, wow, esa mujer sí, es una mujer del Eterno. Todo ese tipo de cosas, queridos hermanos y amigos. Y todo este tipo de enseñanzas, de prédica que el Eterno nos permite, debemos de hacerla. Debemos de hacerla, porque todo este tipo de enseñanza nos enseña a nosotros a llegar y a ser más fuerte, a tener más armamento, a pararnos en la brecha más firme, a resistir los dardos del enemigo. ¿Sí? Porque si nosotros no resistimos los dardos del enemigo, pues ya nos está fumigando. Como cuando usted llega y coge una bomba y comienza a fumigar los zancudos, las moscas, todo. ¿Sí? Yo aquí tengo la mía, y yo le he hecho a los zancudos, y los zancudos van cayendo. ¿Sí me hago entender? Así mismo entonces caeremos nosotros, pero nosotros no vamos a caer, porque nosotros tenemos al poderoso gigante, al que ha creado todo, al que lo creó a usted y a mí, querido hermano, al que ha creado al enemigo, que ha creado a todos los seres que hay aquí. Espirituales, carnales, todo. Nosotros debemos de abrir nuestras conciencias, y estas conciencias deben ser para las personas que quieran escuchar de esta palabra, las personas que realmente quieran transformar su vida. Esto no es una congregación que le va a estafar a usted, no, querido hermano y amigo, porque nosotros aquí ya hemos dicho las cosas. Que nosotros obviamente sí necesitamos dinero para aportar a muchas otras personas, para que esas personas también reciban este beneficio. Pues lo hacemos entre todos, pero todo ese dinero debe ser para esa causa. No debe hacer otro tipo de cosas, queridos hermanos. Entonces cada uno de nosotros debemos de llegar y colocarnos la mano en nuestra mente, porque no es así como dicen muchas personas del mundo, y aún personas creyentes dicen que no, lo que me diga el corazón de acá, ¿quién lo manda? ¿Quién manda el corazón? Si usted no tuviera mente, estaría muerto. ¿Sí me hago entender, querido hermano, querido amigo? Amén, amén. El corazón nada más es un órgano que tenemos todos, pero nuestra mente, ahí es donde nosotros procesamos los malos y los buenos pensamientos. Ahí es donde nosotros llegamos y actuamos, hacemos las cosas buenas o hacemos las cosas malas. Ahí es donde nosotros escogemos el camino bueno o escogemos el camino malo. No el corazón. El corazón, ¿a usted qué le dice? Nada. Si usted obviamente piensa cosas buenas, el corazón le va a palpitar, pero por cosas buenas, que usted ya obviamente ya le ha mandado esa información a todo su cuerpo, todos sus órganos. No nos dejemos creer de que el corazón es quien nos habla a nosotros. No nos dejemos creer de eso. Porque esa es palabra de mundo, esa es palabra de que el mismo Satanás les ha metido a muchos.
Pero no es palabra de un ser creyente. No es una palabra de un hijo de Yeshua. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la palabra en esta hora, hoy, de Yeshua, para con cada una de sus vidas y para con mi vida. Yo les digo ahí, no se les olvide algo. Toda persona que vaya al camino del Eterno debe de morir a su propio yo. Debe de sacrificarse, aún sea que le esté doliendo, pero debe de someterse a lo que el Eterno Yeshua nos dice. Debe de someterse a colocar el bien. No debe hacer el mal. No debe de mal hablar de otra persona. No debe de escupir a otra persona. No debe de tratar mal a otra persona. No debe. Usted simplemente debe. Si usted obviamente el Eterno le ha dicho, puede reprender, puede echar fuera demonios, sí, pero no puede hacer ese tipo de cosas inversas. Amén, amén. ¿Sí? Esta ha sido la palabra del Eterno en esta hora hoy para con nosotros. Amén. Entonces, aquí les dejo en la compañía de mi esposa. Amén. Nosotros dirigirnos en él. Amén. Amén. Saludo también a la familia de la hermana Agustina. La hermana Agustina la saludamos también en el nombre de Yeshua. Amén, Al amén. joven Sebastián Rentería que ve la transmisión también. Amén. A Licet Mina, toda esa familia la llevamos en nuestras oraciones. Amén. Les amamos en el glorioso nombre de Yeshua. Estamos intercediendo por todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón, como el eterno Yeshua también los ama y también los bendice cada día. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a orar, vamos en esta mañana a darle gracias a nuestro Salvador Yeshua, porque salimos de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Que sea el Todopoderoso renovando nuestras fuerzas, edificándonos, purificándonos, limpiándonos.